Ya, aquí hemos vuelto de la pausa y antes tenemos un gran invitado en este segundo bloque, así que antes de presentarlo, Elena, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Oye, una cosita importante que estaba mencionando es una noticia que aparece hoy día en el Diario Financiero que me parece interesante de comentar, querido Felipe, que tiene que ver con que el Grupo del Banco Mundial está liderando una iniciativa que destina un impulso a la inversión del sector privado en mercados emergentes, centrándose inicialmente y bastante en las energías renovables y en infraestructuras energéticas, donde nosotros tenemos ahí un súper buen, unas súper buenas posibilidades. Es el Laboratorio de Inversiones del Sector Privado que está dirigido por Ajay Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial, junto a un ex gobernador del Banco de Inglaterra y a la presidenta de Prudential PLC, y la verdad es que se está apuntando a todo lo que es net zero o emisiones cero. Y el Banco Mundial, junto con estas otras organizaciones que son multilaterales, la verdad es que no han podido movilizar en grandes sumas financiamiento para ayudar a países que estén en desarrollo y que necesiten abordar las consecuencias del cambio climático, ¿ya? Entonces, a medida que va aumentando la presión sobre estos grupos para que consideren medidas más drásticas, el Banco Mundial entonces ahora se declara abiertamente dispuesto a permitir que países que están en desarrollo, o en realidad los que son más vulnerables y que están afectados por las catástrofes climáticas, pongan en pausa, por ejemplo, el pago de su deuda. Esto lo publica el Financial Times, lo recoge el Diario Financiero. ¿Por qué? Porque dada la urgencia y la escala de los desafíos que se van entrelazando, el Grupo del Banco Mundial tiene un papel central para desempeñar, el poder apalancar, ¿no es cierto?, recursos y también esfuerzos para capitalizar de manera efectiva la respuesta a estos grandes desafíos. Y entonces este laboratorio de inversiones va a tratar de movilizar capital del Banco Mundial y otras instituciones para hacer frente al cambio climático y combatir una de sus grandes consecuencias, querido Felipe, que son no solamente las migraciones, sino también la pobreza. Y cómo hay estudios que lo dicen muy claramente, cuando hay grandes migraciones, que probablemente la emergencia climática va a ir empujando cada vez de manera más masiva, las migraciones, cuando pasan por economías que están en desarrollo, lamentablemente lo que dejan es más pobreza, e incluso que se atrasen estos países que están en desarrollo o en vías de desarrollo, porque evidentemente viene esta masa de población, un poco lo que pasó acá en Chile, por ejemplo, con la población haitiana, que finalmente terminó llegando a Estados Unidos, pasa por Chile, muy pocos se van quedando, algunos solo se quedan en esta economía que es una economía en desarrollo que probablemente no les da las posibilidades que tienen en una economía desarrollada como Estados Unidos, y van empobreciendo esa economía por los países por donde van pasando. Entonces hay estudios que son bien concretos en este sentido, y ahí el Banco Mundial recoge un poco el guante y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es poder abordar desafíos tan grandes como el cambio climático, que se vinculen a la inversión en estos mercados emergentes y en economías en desarrollo, y que ojalá podamos ir entregando a través del financiamiento, a través de la inversión, respuestas a algo que ya está desatado, porque el cambio climático está aquí y ya yo creo que no hay nadie que lo pueda desconocer. Solo quiero comentar que me parece muy prudente que hayan organizaciones como por ejemplo el Banco Mundial que estén velando por darle un equilibrio a todo lo que está pasando entre países. Hoy en día la migración es un tema demasiado recurrente, no solamente en Chile, acá que lo hemos visto como en carne propia con haitianos, como decías tú, venezolanos que han llegado como en masas al país, sino también en Europa hay un éxodo de gente de un país a otro buscando mejores oportunidades enorme, y como siempre hablamos, que no pasa tanto como uno cree. Hay poca gente, como hablamos la otra vez, ¿te acuerdas cuando con el tema también del cambio climático? Hay poca gente que esté como realmente como una mirada un poquito más a mediano y largo plazo, buscando que no se pierda como el equilibrio, que haya sostenibilidad en estos movimientos grandes. Así que me parece espectacular que haya gente que esté pensando arriba y que esté tratando de darle un poco de balance a estos movimientos. Claro, balance en medio de una situación económica que la hemos venido conversando diariamente acá en Clave Morse, que tiene que ver con esta inflación a nivel mundial,
con varias alertas de recesión en economías, por ejemplo, europeas, ¿no es cierto? Sí. Hay que ir balanceando todo, hay que meter en la juguera todas estas situaciones que yo creo que no son fáciles de abordar, pero evidentemente, bueno, hay una cancha que es un poco más chiquitita, que es la cancha, por ejemplo, donde nos movemos nosotros, y ahí volvemos al informe de política monetaria que conocimos la semana pasada, y por otro lado, la cancha más grande, ¿no es cierto?, donde vemos que está esta incidencia, por ejemplo, del Banco Mundial. Y vamos a hablar precisamente sobre el informe de política monetaria de este mes de junio. ¿Son buenas o no son tan buenas noticias? Hay una tendencia que habla de que ya hay que darlo todo y empezar a generar más crecimiento. Hay miradas que son más conservadoras, ¿no es cierto?, que tienen más que ver con la información que maneja el Banco Central, y queremos conversar sobre esto y más con Tassuli Bilicic. ¿Está bien dicho, no, Tassuli? Bilicic. Bilicic, afiliado de FX Globe y director de Krogal Capital. ¿Cómo estás, Tassuli? Muy buenos días, saludos para ti, Elena, saludos para ti, Felipe. Buenos días. Tengo que preguntarte primero de dónde viene tu nombre, lo siento. Mi nombre, hay una mezcolanza, y mi nombre, el Tassuli, es un nombre griego. ¿Ya? Y mi apellido Bilicic es croata, así que abuelos croatas y abuelos griegos por la descendencia y por ambos lados. Pero me siento más chileno que cualquiera, así que no hay problema con eso. Oye, primero, cuéntanos un poco cuál es tu visión acerca del último informe de política monetaria que conocimos esta semana. Yo estoy diciendo la semana pasada porque pienso que es lunes, pero es jueves hoy día. Miren, en realidad no es que tengamos una visión, ¿cierto? Más bien hay que entender lo que las autoridades nos están comentando, ¿cierto? Seguramente el Banco Central tiene miles de algoritmos que calculan muchas cosas. Ya nosotros, por ejemplo, en Krogal Capital, nosotros somos especuladores de la economía, ¿ya? O sea, la economía es una cosa y la bolsa de valores es otra cosa. Entonces, yo creo que las expectativas del Banco Central hoy día son bastante, digamos, conservadoras, porque nos dice que está creciendo la economía, pero a un ritmo más bajo, ¿cierto? Y lo palpamos, lo sentimos en el supermercado, en la feria, cuando echamos combustible, que aún sigue la inflación todavía descontrolada, ¿ya? Ahora, las políticas del Banco Central son muy buenas, que es una política restrictiva que está haciendo por bastantes meses una tasa de interés alta, pero no sacamos nada con tener una política muy restrictiva si por el lado del gobierno hay gasto. Entonces, por eso que está un poquito ahí, digamos, más alta la inflación que a nivel mundial. Recordemos que Estados Unidos está prácticamente sin inflación ahora, la ha controlado bastante bien, y es porque el gobierno norteamericano ha estado en línea con las políticas restrictivas que ha hecho Jerome Powell. Entonces, más bien hoy día lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son estas variables más importantes, que creo yo que es el consumo de las personas, que ha estado bastante debilitado. Así que eso yo creo que podría ser hoy día uno de los factores más importantes de cómo veamos la economía a futuro, ¿ya? El consumo, eso es muy, muy importante. Tassuli, preguntas súper contingentes con el debate actual que estamos teniendo. ¿Qué te parece en el momento que vivimos, con este informe de política monetaria que salió el lunes? Temas como, por ejemplo, un nuevo pacto fiscal, temas como, por ejemplo, que el Banco Central decida mantener las tasas. ¿Tú crees que, justamente en función de lo que acabas de comentar, tú crees que sería mejor bajarlas para acelerar un poco el crecimiento? Coméntanos ahí cuáles son tus visiones respecto al pacto fiscal y respecto al tema de tasas de interés. Sí, mira, las tasas de interés, yo lo dije en alguna oportunidad en otro medio, y las tasas de interés deberían de comenzar a bajar en julio, ¿ya? Porque recordemos, para el público en general, y no técnicamente hablando, lo que está haciendo el Banco Central es enfriar la economía, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa enfriar la economía? Significa quitar un poco más de dinamismo, y eso lo vemos directamente en las contrataciones, que han estado bajando también. La parte, digamos, los empleados privados han estado bajando, pero por el contrario tenemos empleados públicos subiendo, ¿ya? El dato no lo conozco muy bien, pero creo que son más de 9.000 nuevos puestos de trabajo, y eso genera inflación. Entonces, si estoy controlando la inflación como se ha estudiado, como los norteamericanos lo han hecho toda la vida, subiendo las tasas de interés, pero por otro lado tengo una política fiscal más bien expansiva, estoy un poquito ahí
sentimientos encontrados, porque resulta que esa política fiscal expansiva, claro, provoca o sirve para, como dices tú, para que el gobierno gaste, para que el Estado gaste, ¿ya? Y hoy día estamos en un proceso que no deberíamos tener gasto, porque la inflación, como se dice popularmente, es el impuesto más grave que hay para los consumistas, los consumidores, o nosotros los que ¿cómo se llama? Los que pagamos, contribuimos todos los meses. Entonces yo creo que hoy día implementar una política expansiva en cuanto a impuestos es complicado, ¿ya? Es complicado. Entiendo. Sobre todo en el momento que se está viviendo. Y si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos hoy día debería de subir los impuestos y no lo está haciendo. No lo está haciendo, simplemente. Europa está un poquito más encajado con el subir un poco más los impuestos, pero digamos, Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, la semana pasada dijo que no, que el gobierno no estaba gastando y es que estaba acorde con lo que estaba haciendo el Banco Central Europeo, que es también subir las tasas de interés. Así que yo creo que hoy día no debería ser un muy buen momento para revisar una política, digamos, fiscal muy expansiva, ¿ya? Siempre se hace, yo diría que aquí la idea es fomentar la empresa, darle más libertad en términos de impuestos. Recordemos que las pymes hoy día son las que más sufren cuando nos suben los impuestos. Entonces, claro, por un lado tenemos despido, hay creaciones de empleos informales, pero tampoco en la idea ir por ese camino, sino que más bien deberíamos de empezar a fomentar el desarrollo de la empresa en tecnología. Ese tipo es lo que debería hacer el gobierno hoy día para recuperarnos de esta inflación. Sí. Oye, en medio de eso y pensando en las expectativas que se están augurando de aquí a fin de año, porque siempre todos hablan del último quarter y que ahí debiéramos ya tener mejores noticias, que debiéramos pensar en una economía un poquito más recuperada, con menos inflación. ¿Cómo ves que se están dando precisamente estas expectativas? Porque uno ve que efectivamente se va cumpliendo, ¿no? Con algo que en marzo probablemente con Felipe hablábamos y decíamos, ¿tú crees que vamos a llegar a un 5% de inflación según las estimaciones? ¿Se ve que es más posible llegar a esto? Y también superpongo otra noticia que estábamos leyendo esta mañana que tiene que ver con que podríamos estimar un crecimiento del 1,8% de nuestra economía para el próximo año. Sí, es válido, pero yo personalmente creo que debería ser aún más rápido con lo que comenté recién. Uh-huh. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos un factor que es muy importante, que es un factor internacional, ¿cierto? Que va de la mano con las importaciones que hacemos en Chile, que bien sabemos que prácticamente el 80% que nosotros vestimos, comemos, viene importado. Entonces, hay un factor inflacionario muy importante ahí que es el dólar. Entonces yo, con respecto a tu pregunta, le daría mucho énfasis al desarrollo del dólar o al desarrollo de la evolución del dólar. Me iría para el lado internacional. Por la parte local, yo creo que esa incertidumbre se ha calmado un poco, la incertidumbre política, ¿cierto? Y lo veíamos cómo incidía fuertemente en el dólar en plenas elecciones. Veíamos que un dólar cercano a los 1.000 pesos. Hoy día eso ya se está un poquito controlando porque los factores internacionales se han estado controlando. Yo recién mencioné que Estados Unidos hoy día está en un 4% de inflación, casi dentro del rango meta, el mismo que tenía aquí en Chile, que es en un 3, 4 más 4 o menos 1, que sería 2. Uh-huh. Entonces, eso también provocaría, y como lo dice el IPOM, un ajuste también en el tipo de cambio a la baja, ¿ya? Pero es lo más, digamos, lo más volátil que nos comenta el Banco Central. Entonces, dado esa volatilidad, hay que estar muy preocupados en eso, ¿ya? En el tipo de cambio. Así que yo creo que las expectativas son buenas, pero deberían ser mucho mejores si es que tuviésemos una alineación entre Banco Central y Estado o gobierno. Yo creo que por ahí deberíamos tener mucho más rendimiento positivo. Uh-huh. Pero ojo con el dólar. Yo creo que por ahí también tenemos una ¿cómo se llama? Una ventana importante a estar analizando. Ya. ¿En qué sentido? ¿En qué deberíamos estar pendientes del dólar? En las tasas de interés de Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh. Jerome Powell nos dice la semana pasada que, claro, a pesar de tener una inflación espectacular o datos de inflación espectaculares, tenemos que considerar que podríamos tener, eso dijo,
podríamos tener algún aumento de tasas de interés. No lo confirma, pero los mercados también reaccionaron ahí bastante nerviosos y esos rallies que venía trayendo la bolsa norteamericana se frenaron el día de hoy, el día de ayer, y a eso hay que estar muy atentos, a la parte internacional. La parte local, el Banco Central lo está haciendo espectacular por las medidas restrictivas que está haciendo, pero está en debe el gobierno en la parte de gasto. Ya eso debería de ir controlándose para que se cumpla la expectativa y a final de año crezcamos en 1.2% que dicen, porque las expectativas de crecimiento bajaron esta vez. Entonces, no sacamos nada con tener con crear empleo si es que lo estamos creando en base a gasto, digamos, no proveniente de la economía, sino que más bien a gasto gubernamental. No sería lógico o no tendría mucho resultado. De acuerdo. Oye, Tzazuli, ¿qué le podrías decir a la gente, a los auditores, qué podrían esperarse? Bueno, tú acabas de comentar que te referiste al dólar peso con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos con las tasas. Deberíamos mantener, ¿tú crees? Porque nadie sabe con certeza, digo, pero ¿tú crees que deberíamos proyectar un dólar a 800 o en ese entorno de aquí a fin de año? O tal vez va a subir, va a bajar, pensando en viajes, pagar compras internacionales. ¿Qué consejo le podrías dar ahí a nuestros auditores? Yo creo que hoy día estamos en un momento que, así como la economía lo dice, vamos a estar un poquito más, digamos, no con tanto crecimiento, pero ojo que también el Banco Central nos dice que cierta parte del consumidor ha aumentado el ahorro. No sé si ustedes leyeron el informe, pero hay parte donde dice que también se aumenta el ahorro, y eso yo creo que es la idea. Claro, si yo no tengo un empleo, si estoy desempleado, ¿qué puedo ahorrar? ¿Cierto? Claro. Pero como si estoy llegando a fin de mes con la tarjeta de crédito. Y eso está carísimo hoy día, ¿cierto? Está carísimo. O sea, como consejo yo hoy día le diría a los consumidores, a los que nos están escuchando, que Chile, con todos los problemas que tiene, también es un Chile que está abierto al mundo. Y hoy día quedar desempleado, claro, es lamentable para todos, pero existen otras fuentes que uno puede ir buscando. Por ejemplo, hoy día hay muchos negocios que se pueden hacer vía internet, ciertos negocios internacionales que se pueden hacer a través de plataformas de inversión. Yo he leído, uno encuentra en redes sociales muchas alternativas de incrementar o de tener nuevos ingresos. Y la búsqueda de eso es lo que nos debería de mantener, digamos, ocupados y no quedarnos en la casa deprimidos porque nos despidieron y está difícil encontrar empleo, lo dice el Banco Central, pero no hay que quedarse ahí en los laureles, sino que más bien hay que buscar alternativas, buscar a lo mejor negocios en plataformas de internet, pero lo que decían los economistas, hoy día yo no voy al cine porque estoy en pandemia, yo no voy al cine porque no tengo plata para pagar la entrada, tal vez. Eso es lo que está pasando. Entonces, comprar dólares tampoco lo veo viable, tampoco veo un dólar a 850, 870 ni 900, a no ser que tengamos internamente una incidencia que nos provoque eso. Ya, el China estuvo creciendo, por lo tanto el crecimiento de China nos va a mantener con una demanda de cobre importante, y el cobre hoy día se está transando a niveles espectaculares, 3.7, 3.8, entonces yo creo que va a pasar, esto va a pasar mientras se ordene el tema geopolítico aquí en Chile, debería pasar, pero ojo con el gasto, ojo con el consumo, ¿ya? Con el endeudamiento, con las tarjetas de crédito, como decía tú, Elena, que al final hay que hacerlo, pero ¿de qué otra forma podemos solventarlo? Hay que buscar la manera siempre, ya los países desarrollados buscan salir a trabajar, buscan enfrentar estas crisis así. Oye, interesante estar en esta búsqueda. Te vamos a volver a entrevistar, Tzazuli, de todas maneras, para que vayamos tomándole un poquito el pulso, porque además, claro, tú hablas de China y la verdad es que, claro, China igual bajó un poquito las expectativas de crecimiento. Vemos lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Inglaterra, bueno, Estados Unidos, que es como nuestro gran referente. Y otro día podríamos hablar, por ejemplo, de estas como nuevas transacciones que se están haciendo en moneda para pasearse el dólar, que igual es interesante eso que está pasando. Oye, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros en Cruel Capital. Yo soy profesor, creé un diplomado también, el primer diplomado de trading, que lo hacemos en una universidad privada,
Y hay muchas personas que están buscando esa alternativa, muchas personas que buscan aprender, y no es física nuclear, ¿ya? No es física nuclear aprender a ver un gráfico. Por ejemplo, recién Felipe me preguntaba del dólar, y yo técnicamente cuando veo el dólar, técnicamente se refiere a cuando lo veo en un gráfico, estamos operando un dólar que se encuentra lateralizado en un triángulo bajista, que se llama. Entonces, por lo tanto, si es que rompe hacia la baja, podríamos ver un dólar ajustándose en 750, ¿cierto? 760, y todo eso se puede hacer con un clic de tu casa, tú lo ves. Es muy interesante el tema para ir buscando nuevas posibilidades. Pero como dices tú, en algún momento podemos retomar la conversación y hablarlo, pero la economía se aplica mucho. No hay que ser un gran economista, no hay que ser el mejor economista para transar la bolsa, pero sí tener olfato y tener algunos conocimientos técnicos que son básicos, pero sirven. Que tenemos poco, ¿ah? Ese es otro tema que hemos hablado harto acá en el programa. Oye, en China, yo he estado en China, y en China tú vas en las calles, tú caminas por las calles y parecen teletrack, no sé, pero tú ves tus fondos de pensiones cómo se mueven, y tú estás en la esquina y ves tu plata ahí en las pantallas. O sea, en el fondo es de tercero básico, de primero medio, le enseñan a todo ese... igual que los norteamericanos, no hay norteamericano que no invierta en bolsa, no existe. Sí, es verdad. No, ese tema, Tassuli, lo hemos conversado varias veces con Elena, con Diego, con Nicolás. Definitivamente pensamos que nos falta, y no me incluyo, falta educación tributaria, económica, financiera, básica, incluso a nivel de colegio. Acá en Chile, cuando hay que hacer la devolución de impuestos, en abril, está todo el mundo enredado, nadie sabe si le corresponde o no, así que es un tema importante que yo creo que deberíamos tomar como país. No, yo creo que las universidades, así en Europa, hoy día tú estudias 3 años y van en decadencia. Entonces yo tengo el caso de un trader que tiene 15 años, imagínate, 15 años y él no quiere entrar a la universidad, él quiere ser trader. Y él no necesita salir a buscar pega, él no necesita hacerse un currículum, no necesita presentar un currículum a una empresa. Él hoy día está solventando las bases para su futuro, y si le gusta, ya está listo. Entonces, falta educación. Cambio de paradigma. Tassuli Bilicic, ¿dónde encontramos más de Krogal Capital? Bueno, pueden meterse a Instagram, en Krogal Capital de Instagram, en la página web también, krogalcapital.com. Yo llevo muchos años en este tema, 18 años llevaré haciendo trading, pero la empresa la formamos hace 1 año. Por lo mismo, porque la gente en pandemia no sabía qué hacer, abrieron cuentas, no, ni te imaginas las personas que abrían cuentas: peluqueros, panaderos, estudiantes, abogados que estaban en su casa. Oye, la pandemia abrió mucho este tema, ¿ya? Sí. Y para eso estamos, para educar, simplemente educar. Esa es la clave. Muchas gracias, Tassuli, que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Igual. Y nosotros ya nos vamos despidiendo, querido Felipe, porque se viene Aldea Global, son las 9:58, y nos encontraríamos mañana viernes. Excelente, que tengáis muy buen jueves, Elena, tú, los auditores, y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado con Aldea Global, un programa de fronteras abiertas. 92.9, La Clave me escucha.